Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad, una vez más, vamos a solucionar un ejercicio, una aplicación de balances de materia sin reacción química. En esta oportunidad, el enunciado y la problemática que se observa en pantalla es un ejercicio del libro del profesor Londoño de la Universidad Tecnológica de Pereira y vamos a abordarlo. En en este sentido, pues nos habla de un tren de separación por destilación en donde perfectamente los compuestos de etano, propano y butano pues podrían reemplazarse por cualquier otro tipo de tres compuestos volátiles de interés agroindustrial, así como sustancias eh, ácidos orgánicos, alcoholes y otros compuestos volátiles, en fin. Entonces, el punto aquí es que se conoce la alimentación de la torre uno y hay una serie de relaciones, ¿de acuerdo? Por lo menos, fíjense que se conoce la fracción molar, perdón, de cada uno de esos compuestos en la alimentación. O sea que eso es una parte ya importante, ¿de acuerdo? En segundo lugar, nos dice que el producto superior o de cabeza de este destilador contiene 95% molar de etano, 4% molar de propano y 1 molar de butano. Es decir, fíjense que también se conocen las fracciones molares. Y se alimenta los fondos de la torre uno como, como stream o corriente de entrada a la torre 2, ¿de acuerdo? Sobre esto, pues nos menciona de que solamente hay que propano y butano, ¿de acuerdo? Propano y butano. Fíjense que acá es claro el enunciado en ello. Luego nos dice el producto superior de ese segundo destilador contiene 99 molar de propano, es decir, ya sabemos, pues, por diferencia, cuánto habría de butano. Y nos pide calcular la cantidad de producto de cabeza del segundo destilador, es decir, el flujo másico aquí. Bueno, flujo másico no, realmente estamos trabajando en una base molar, ¿listo? Y no es flujo porque pues no nos dan unidad de tiempo en horas. Entonces, la cantidad de moles, ¿listo? De esta corriente, realmente. Calcúlese la cantidad de producto de cabeza del segundo destilador y la composición de la corriente de alimentación al segundo destilador. Ojo, la composición aquí. Esto es la composición molar. Muy bien. ¿Qué hacer? Entonces, en ese orden de ideas, pues fíjense que en un primer momento voy a borrar por acá. mm, Permítame, yo borro. En un primer momento analicemos qué sistemas y qué balances podemos obtener, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer nuestra lista de chequeo. Tenemos el proceso descrito. Sí, ¿verdad? Mírenlo acá. Tenemos una representación gráfica. Sí, ¿verdad? Es decir, hace referencia al diagrama de bloques o al diagrama de proceso. Conocemos valores molares
fracciones y relaciones. Sí, ¿verdad? Fíjense que conocemos toda esa información. Y por último, pues entonces identifiquemos qué tipo de sistemas podríamos abordar. Fíjense que un primer gran sistema que se podría abordar, pues es el sistema general, ¿verdad? El sistema global. Con su entrada, y con sus salidas. Pero fíjense que en ese orden de ideas también podríamos analizar otro sistema. Por ejemplo, la torre de destilación 1, con su entrada y con sus salidas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, iniciemos por la torre 1, ¿de acuerdo? Veamos las ecuaciones. Entonces, ¿qué sistema vamos a analizar? La torre 1, ¿vale? Balance global. Entonces vamos a llamarle, a este le vamos a llamar, bueno, borrémoslo acá. Muchas veces cuando estamos trabajando en cantidades molares, a la cantidad de moles se le denomina N. Entonces vamos a llamarlo N1, N2 y N3. Y si fuera un flujo molar, pues muchas veces se representa como N punto. Pero en este caso no es flujo, sino que únicamente nos dan cantidad de moles. ¿De acuerdo? Que son 100 kilomol. ¿No? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, terminemos de etiquetar nuestras corrientes N4 y N5. ¿Cuál sería el balance global para la torre 1? Pues fíjense, lo que entra es igual a lo que sale, ¿verdad? En estado estacionario. Y entonces, ¿qué entra? ¿Listo? Cantidad de moles en la corriente N1 y ¿qué sale? Cantidad de moles en la corriente N2 más la cantidad de moles que salen en la corriente N3. ¿Qué conocemos de ahí? Fíjense, N1. Entonces podemos simplificar esta expresión, ¿listo? Que son 100 kilomol 100 kilomoles igual a N2 más N3. Muy bien. Y ahí tendríamos una primera ecuación. Tendríamos una primera ecuación. Ahora veamos qué podríamos hacer, por ejemplo, por componentes. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto que tenemos acá, que hemos revisado inicialmente. Y veamos en nuestro balance por componente qué tendríamos. Entonces, fíjense que hay que ser bien audaces. Borrar acá. Hay que ser bien audaces, muchachos, en identificar lo siguiente. Fíjense aquí qué componentes entran. Pues entra etano, entra propano y entra butano. Pero ubiquémonos en la salida de la torre 1. Fíjense que en la salida de la torre 1 entra etano, propano y butano. Y en los fondos de la torre 1 solamente sale propano y butano. Es decir, todo el etano que está entrando a la torre 1 está saliendo por arriba. Muy bien.
O sea, no hay etano en los fondos. No hay etano en los fondos. Por tanto, entonces, el balance por componente que nos interesa es el del etano, ¿verdad? Porque se reduce a una entrada y una salida y conocemos la cantidad que entra, ¿de acuerdo? Entonces, esto, lo que entra igual a lo que sale. Y fíjense, ¿qué entra de etano? Pues lo que entra de etano es la fracción molar de etano que entra en N1 por N1. ¿Y qué sale de etano? Pues lo que sale de etano es la fracción de etano que sale en N2 por N2. ¿De acuerdo? Y fíjense que este dato es conocido, este dato es conocido y este dato es conocido. O sea que en ese orden de ideas, fíjense que este dato vale, voy a borrar acá para que se vea bien. Entonces N1, fíjense que este dato es este de aquí, 0.20 por 1000 kilomoles igual a este dato, ¿cuál es? Fíjense que es este dato de aquí, 0.95 fracción molar por N2, o sea que despejando, N2 va a ser igual a ¿qué? 0.20 por 1000 kilomoles sobre 0.95. Y entonces N2 va a ser igual a, rápidamente hagamos el cálculo, bueno, entonces deben haber obtenido el siguiente valor, son 210.5 kilomoles, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que con este dato de aquí podemos venir, reemplazarlo en la ecuación del balance global para la torre 1 y despejar N3, ¿de acuerdo? Perdón, hay que corregir algo brevemente. Corregimos, no son 1000 kilomoles, sino que son 100. Acá. 100 kilomoles. Y entonces esto va a ser 0.20 por 100 dividido 0.95, 21.05. Simplemente movíamos una ubicación, la coma, 21.05. ¿De acuerdo? 21.05. Muy bien. Entonces despejando para N3, estos serán 100 kilomoles menos 21.05 kilomoles. O sea que N3 va a ser 78.95 kilomol. ¿De acuerdo? Y fíjense que en ese orden de ideas conocemos N3 y N2. Es decir, fíjense que conocemos de acá, ya conocemos esta corriente de aquí y conocemos esta corriente de acá. Muy bien. Pero no perdamos de vista
qué es lo que se nos está consultando, ¿de acuerdo? Y lo que se nos está consultando es el producto de cabeza del segundo destilador, es decir, esta corriente de aquí. Muy bien. Entonces, en el siguiente video verificaremos cuál es el paso a seguir. Hasta la próxima.